¿Y qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ya que al día nos encontramos pero con el capítulo número 64 de esta teoría de renaciendo en el mundo de Naruto de Takuma. Y espero que les vaya a gustar el capítulo que les traje, que comenten, que compartan y que se suscriban, ya que todo esto es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal y este último siga creciendo. Y así, no se río más, vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 64. La batalla duró un par de horas más. Los Chunin de la raíz, derrotados, provocaron que los agentes subordinados se dispersaran por el bosque. La mayoría de los Chunin de la hoja se retiraron tras la batalla, dejando a sus subordinados la tarea de dar caza a los agentes que huían. Aburame Shibi e Inuzuka Gaku transportaron a sus objetivos, gravemente heridos pero aún con vida, para sellar su chakra y montaron guardia constantemente mientras los Chunin de la raíz recibían atención médica. Yui Kurena y Uchiha Sayuri tomaron el control de la base de apoyo, las tiendas médicas y los canales logísticos, asegurándose de que todo estuviera preparado y funcionando correctamente. Iga Utsuse, Yamanaka Kawamochi y Sarutobi Asuma tomaron el mando de las tropas y coordinaron los esfuerzos de captura mientras las tropas se adentraban más en el bosque, persiguiendo a los agentes dispersos. Midgai quería salir al campo de batalla, pero se lo impidieron y, en su lugar, lo obligaron a recibir atención médica. Sasaki Michi insistió en vigilar a los dos Chunin capturados, pero terminó descansando en una cama de hospital, en la misma tienda médica que los Chunin de la raíz. A diferencia de Tsuta, Uchiha Itachi recibió tratamiento pacientemente en una tienda privada, pero mandó instalar otra tienda justo al lado de la suya y ordenó que el cadáver de Shimura Dance se guardara allí. Atake Kakashi lideró un pequeño grupo para asegurar la base subterránea de Road. ¿Quién aseguró la base?, preguntó Kakashi. Levantó su linterna para iluminar el líquido inflamable que cubría todo el suelo. Sí, señor, dijo Chunin Saika, adelantándose al grupo que había asegurado la base. Neutralizamos a los agentes de Road que intentaban incendiar el edificio, realizamos 3 inspecciones exhaustivas y apagamos el generador por precaución. Buen trabajo, dijo Kakashi asintiendo con aprobación. Tenemos que limpiar el queroseno, añadió, mirando al ninja Ambu que estaba a su lado. Yo me encargaré de los preparativos, señor, respondió Takuma, disgustado por encontrarse en otro edificio subterráneo con conexiones a Road. Pero, al mismo tiempo, le entusiasmaba estar en el corazón del enemigo contra el que había estado luchando durante el último año. ¿Quiere que llame al equipo de la aldea? Están listos para desplegarse de inmediato. Una de las cosas que debía planificar para esta misión era la formación de un equipo de Ambu y personal pertinente que saquearía la base de Road y se llevaría todo lo que pudiera considerarse valioso. Si enviara un halcón mensajero ahora mismo, el grupo llegaría en menos de un día. Llámenlos. Hasta que lleguen, no quiero que nadie entre en la base, dijo Kakashi. Entendido. Ya hice un preexamen de algunos de los soldados y tengo una lista verificada de personas con antecedentes limpios. Formaré el equipo de seguridad con entre esos shinobi, dijo Takuma. Bobok y muchos de los clones de Takuma habían dedicado muchas horas de trabajo a encontrar a decenas de personas de confianza que no estuvieran al servicio de Rodi, por lo tanto, fueran dignas de confianza para custodiar el lugar. Kakashi lo miró extrañado, y no podía culpar al Chunin. Era excesivo, pero no quería que nada saliera mal. Dado que se trataba del cuartel general de Road, los Ambu esperaban encontrar un tesoro de información sobre Road y sus actividades que nunca antes habían tenido en sus manos. Con ese nivel de información, podrían acelerar sus esfuerzos para erradicar la influencia de Road en la Tierra del Fuego. Con la muerte de Danz, Road ya no era una amenaza principal, pero aún quedaban remanentes peligrosos que debían ser neutralizados. Sin mencionar que, con la información de Road, podrían perseguir a cualquiera que hubiera tenido alguna conexión turbia con Danz y Road. Takuma suspiró, previendo que el año siguiente sería estresante. Si había algún lugar donde Danz pudiera involucrarse en negocios turbios, era la aldea oculta de la hoja. Anticipaba caos y disturbios, y dada su posición, estaría en el centro de todo, capeando el temporal. Kakashi quería hacer un recorrido por las instalaciones y le pidió a Saika que se las mostrara. ¿Hay alguna razón por la que estés disfrazando tu voz?, preguntó Kakashi una vez que estuvieron a solas. Takuma había estado modulando su voz con chakra. Chunin Saika tiene gente que conozco en su equipo. Somos lo suficientemente cercanos como para que reconozcan mi voz. Francamente, se sorprendió mucho al ver a Nenro y Masaaki al llegar a la base de Road, ya que le habían dicho explícitamente que un equipo de Chunin se había encargado de asegurarla. Ninguno de sus amigos, independientemente de su competencia y logros, era un Chunin.
Si hubiera sido cualquier otro, los habría desenmascarado de inmediato por sospechar, pero los conocía lo suficientemente bien como para saber que no lo eran. Es comprensible, dijo Kakashi, iluminando con una linterna un armario de suministros completamente a oscuras. Buen trabajo con Orochimaru. Weasel me dice que tu plan fue clave en la batalla. Gracias, señor. Fue un esfuerzo de equipo total. Mi plan habría sido inútil sin el valiente trabajo de todos, dijo Takuma. Aunque solo habían pasado unas horas, los recuerdos de la batalla seguían frescos y tan horribles como siempre. Mis condolencias, capitán. El agente Sandpiper fue excelente en Fune. Uno de los miembros del equipo de asalto de Kakashi fue asesinado por Orochimaru. Ambos capitanes Anbu habían perdido subordinados, Itachi más que Kakashi, pero incluso una sola muerte se sentía. Con Nenro y Masaaki, había logrado confirmar que ninguno de sus amigos había muerto. Siempre fue excelente, dijo Kakashi. Dada su trayectoria, a Takuma no le sorprendió la breve respuesta, pero las siguientes palabras de Kakashi fueron totalmente inesperadas. Weasel siempre ha hablado muy bien de ti, Ratel. Has hecho un trabajo impresionante, y tu labor con Root ha sido monumental. Incluso en nuestra historia, pocos pueden presumir de haber logrado lo que tú has conseguido en una carrera tan corta. Eso es un gran elogio, señor. ¿Estás preparado para ello, Ratel? ¿Listo para qué, señor? ¿Para ser teniente? ¿Indulto? Kakashi se volvió hacia él. ¿Por qué la sorpresa? Puede que me retire pronto, pero Weasel se queda, y su ámbito de responsabilidades no hará más que aumentar con mi retiro. Va a necesitar gente competente a su cargo para gestionar sus responsabilidades. Con Kingfisher fuera, va a necesitar otro teniente que lo apoye, y después de hoy, no hay mejor candidato que tú. Takuma guardó silencio al comprender la situación. Kakashi se retiraba e Itachi había perdido a su teniente de mayor confianza. Necesitaría un reemplazo, los Anbu necesitarían un reemplazo, y las palabras de Kakashi eran ciertas. Era un candidato excepcional. Sin embargo, tanto él como Itachi habían acordado que quería mantenerse activo en el campo de batalla, y un ascenso a teniente iría en contra de ese deseo. Aún así, poniéndose en el lugar de Itachi, Takuma no creía que Itachi tuviera más remedio que considerarlo seriamente para el ascenso. Si bien Itachi tenía la libertad de elegir a quien quería bajo su mando, debía considerar la legitimidad de la persona que recibiría el ascenso. Era capitán. Sus decisiones atraían la atención, así que al menos debía tomar una decisión apropiada, lo cual no representaba un problema. Itachi podía simplemente alegar que Takuma era muy nuevo y necesitaba más experiencia, y eso se consideraría una razón válida. Sin embargo, Takuma tenía que preguntarse, si Itachi se lo pidiera, ¿sería correcto rechazar el ascenso? Sí, aunque Takuma debía considerar que era lo mejor para él, Itachi había sido un firme defensor suyo desde el día en que empezaron a trabajar juntos. Abandonar a alguien así en un momento de necesidad no parecía correcto, dada su relación. La mayoría de los capitanes Anbu jamás le concederían la libertad y los recursos que Itachi le había dado. La mayoría ni siquiera le darían el mando de un escuadrón de la raíz, por muy bien que lo hubiera hecho en la iniciativa contra la raíz. Era demasiado joven e inexperto. Siendo completamente honesto consigo mismo, si Itachi se lo pidiera, Takuma no creía que pudiera negarse, lo cual le molestaba porque no lo había pensado hasta ese preciso momento, y no sabía cómo sentirse al respecto. No estoy seguro de estar preparado para responsabilidades tan grandes. Deseo seguir activo en este campo. Tengo mucho que aprender, dijo. ¿Cuál de las dos opciones es? ¿No estás preparado para la responsabilidad o quieres seguir activo en este campo? Takuma pensó que Kakashi iba a continuar, pero se quedó en silencio como si esperara su respuesta. Quiero mantenerme activo en el campo de batalla. Temo que si acepto un ascenso, no me dejen salir a misiones. Era la primera misión de Kingfisher en mucho tiempo, y ahora está muerto. No creo que a los altos mandos les guste un teniente que frecuenta el campo de batalla, dijo Takuma. Ni siquiera estaba seguro de si a Itachi le entusiasmaría la idea, dados los riesgos. Parece que hay un malentendido, Ratel. ¿Sabes por qué los tenientes no participan en las misiones de campo? Preguntó Kakashi. Porque el puesto de teniente es de alto rango y reemplazarlos es difícil, respondió Takuma. Un teniente estaba al mando de una unidad completa. Alguien en ese puesto necesitaba tiempo para adaptarse a su trabajo y alcanzar el nivel esperado. Tenía que gestionar mucho más que cuando era solo jefe de escuadrón y tenía a su cargo un número significativamente mayor de personas.
Si la rotación de tenientes era tan alta, la ANBU no podría funcionar correctamente, ya que cada nuevo teniente necesitaría tiempo para acostumbrarse a su puesto. Tienes razón. Esa es la razón principal por la que los ANBU no quieren tenientes en el campo de batalla. Pero no hay ninguna regla oficial que prohíba a un teniente estar en servicio activo. Kakashi se giró hacia él y apuntó su linterna hacia el techo, de modo que la luz se reflejara sobre ellos. Hay razones prácticas y reales por las que los tenientes no están en servicio activo. A la gente, incluso a los shinobi, no les gusta arriesgar sus vidas en las batallas. Los tenientes simplemente no tienen tiempo para estar en servicio activo. Están muy ocupados. No pueden ausentarse de forma regular durante unos días o una semana. Eso dejaría a su unidad sin un liderazgo crucial y con el trabajo importante acumulado. Se quedan en casa porque ahí es donde se les necesita. Pero eso no es un problema para ti, ¿verdad? Takuma no se sorprendió. Se había labrado una reputación en ANBU sin proponérselo. Clones, dijo Takuma, si puedes compaginar el liderazgo con el servicio en el terreno, hazlo. Weasel no se quejará. ¿Sabes por qué? Él hizo lo mismo. Durante los 9 meses que fue teniente bajo mi mando, estuvo en servicio activo en el terreno todo el tiempo. Itachi fue agente durante un mes, jefe de escuadrón durante 2 meses y teniente durante 9 meses, lo que sumó un año, tras el cual fue ascendido a capitán. Un ascenso meteórico nunca antes visto en ANBU. Así que, si puedes hacerlo, quieres hacerlo y confías en que puedes mantenerlo, mi consejo, aunque no lo desees, es que lo hagas. Kakashi se alejó para reunirse con el resto del grupo, aparentemente satisfecho con su recorrido por la base de la raíz, dejando a Takuma atrás con un lío de pensamientos nublando su cansada cabeza. La mayoría de las tropas de la aldea de la hoja partieron al día siguiente, dejando a los shinobi restantes para proteger la base de la raíz. En parte, para ayudar con las reparaciones básicas de los daños causados a la aldea por la pelea entre dos Chunin. El castigo para los aldeanos por dar cobijo a Root, a sabiendas o sin saberlo, voluntariamente o no, se decidiría según la ley del Daimyo del Fuego con la representación adecuada de la aldea oculta de la hoja, pero no era algo en lo que las tropas debieran involucrarse, así que simplemente ayudaron a los aldeanos, limpiando los escombros y poniéndolos en marcha en las reparaciones talando árboles para obtener madera. La responsabilidad de reparar los daños causados al bosque durante la batalla, principalmente por los Chunin, también recayó sobre la aldea oculta de la hoja. Se les encomendó iniciar la reforestación, preparando el terreno y plantando retoños y semillas para que, con el tiempo, repoblaran las zonas destruidas del bosque. Esta tarea estaría a cargo de una comisión especial cuya única responsabilidad era limpiar la destrucción generalizada causada por los Chunin. Ambos Chunin de ANBU se quedaron atrás, pero sus agentes partieron con las tropas que regresaban a casa, el equipo encargado de rastrear la base de Root, relevándolos de sus funciones. Takuma fue el único agente que permaneció en el lugar. Deberías haberte ido a casa con ellos, dijo Bob. Ya has hecho suficiente. Vete a casa, añadió Mor. Hippo asintió. El resto del escuadrón Ratel había llegado junto con el equipo ANBU. Los subordinados de Takuma lideraban al grupo, con Bob al mando. Takuma sonrió. Volveré a casa cuando esto termine. Root había sido el centro de su vida durante el último año. Podía dedicarle otra semana para llevarlo a cabo correctamente. Y Fox y Weasel están aquí. No puedo simplemente irme cuando los dos capitanes se quedan. Aunque ambos capitanes le habían dicho que se fuera a casa, él se negó cortésmente. Agradeció que no se lo hubieran ordenado, para así no verse obligado a regresar. ¿Así que de verdad está muerto? ¿Viste su cuerpo?, preguntó Hipopótamo. Está muerto. Itachi había restringido el acceso al cuerpo de Danz, permitiendo solo a unos pocos, como los Chunin, verlo y confirmar que el traidor de la aldea oculta de la hoja estaba realmente muerto. Incluso entre los agentes ANBU, solo Takuma y Term pudieron ver el cuerpo. Esta última, debido a su parentesco con el fallecido. El cuerpo de Danz ya estaba de camino a la aldea. El Hokage había ordenado al jefe del clan Akimichi que lo llevara a casa. Itachi también le había pedido a Uchiha Sayuri que custodiara el cuerpo hasta que el Hokage lo viera personalmente. Takuma les mostró la base de la raíz antes de dejarlos solos para que hicieran su trabajo, ya que Itachi lo había pedido. Así que se dirigió a la base provisional de la aldea de la hoja, instalada a las afueras de la aldea, y entró en la tienda de Itachi. Había una cama a un lado y un escritorio al otro, equipado con todas las comodidades para que fuera confortable. Era más grande y mucho mejor que la tienda básica que Takuma compartía con Akira.
Siéntate, Ratel, dijo Itachi. Se habían visto hacía apenas una hora, cuando él se reunió con Bobo y otros en su tienda de campaña. ¿Cómo te sientes?, preguntó Itachi. Yo debería ser quien pregunte eso. Luchaste contra un Chunin aquí en Fune. Ambos usaron ninjutsu de rango A, apenas sufrí algunos rasguños. Tú también te enfrentaste a Kinoto. Estaba jugando conmigo. Me habría muerto si hubiera ido en serio desde el principio. Fue aterrador cuando se puso serio por un segundo antes de que llegaras, pero en realidad no me hice daño. Más que nada, Takuma se sentía agotado. Habían sido unos días estresantes. Estaba deseando volver a casa y dormir plácidamente en su propia cama. Kinoto sigue vivo y, por lo tanto, representa una amenaza, suspiró Itachi, lamentando haber dejado escapar al hombre. ¿Crees que lo dejará todo y empezará de cero? Un Chunin como él podría iniciar una carrera como mercenario sin muchos problemas y vivir a todo lujo si quisiera. ¿O es solo una ilusión?, preguntó Takuma. No es del todo imposible. Danza apreciaba mucho a sus Chunin. Les prestaba atención, les hacía sentir que confiaba en ellos y se aseguraba de que se sintieran valorados. No sería extraño que los Chunin fueran los que más lo admiraban y, por lo tanto, los que más ansiaran venganza. Eso es terrible, suspiró Takuma. Tras su breve intercambio, estaba seguro de que Kinoto lo culpaba enormemente de todos los problemas que Root había enfrentado después de su paso por la aldea de la hoja. Si la venganza era una posibilidad, él estaría en lo más alto de la lista de objetivos del Chunin. Pero también podrían ser los más libres de pensamiento del grupo y tener sus propias ideas. Con la muerte de Danz, Kinoto podría sentirse perdido ahora que el ser más importante de su vida se ha ido. Esto podría obligarlo a replantearse su vida, aunque lo espero con todas mis fuerzas, no creo que vaya a ser así. Claro, por supuesto, Itachi asintió. Creo que la pregunta más importante es a quién culpa Kinoto y hasta qué punto quiere vengarse. Por ejemplo, si solo nos culpa a ti y a mí, podría vengarse personalmente. Ese sería el mejor escenario posible. No suena como el mejor escenario, lo mires por donde lo mires, se burló Takuma. Pero si nos considera a nosotros, a tu escuadrón, al señor Okage, a Fox, al Juningai y al señor Choza, o a toda la aldea oculta de la hoja, como el objetivo de su venganza, entonces la opción de revivir una versión de raíz bajo su mando y hacer de la venganza su nuevo objetivo sería mucho más plausible. Nos enfrentaríamos a un problema mucho mayor. Tendría que crear la nueva Ro desde cero para lograr su objetivo. Eso requeriría tiempo, tal vez incluso una década de preparación y espera hasta que tenga la oportunidad adecuada para hacer algo importante. Hasta entonces, podría limitarse a molestarnos con regularidad. Takuma suspiró de nuevo. El acoso de un Chunin enfadado no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Un acto impulsivo de pasión sería mejor para nosotros, pero si opta por la paciencia, eso nos pone en desventaja, respondió Itachi. Debemos prepararnos para el peor escenario cuando regresemos a casa. Haré que el equipo se ponga a trabajar en ello, dijo Takuma, disgustado porque eso significaba añadir otra tarea molesta a la lista cada vez más larga. Afortunadamente, no estamos completamente indefensos. Aunque desconozcamos su paradero actual, podríamos encontrarlo fácilmente. El Chunin Asuma recuperó una enorme cantidad de información institucional de Root, desde documentos financieros hasta información comprometedora, en posesión de un Chunin de Root. También recuperamos información menor en Danz. Estoy seguro de que podríamos encontrar una lista de sus bases y refugios. Estoy seguro de que Lord Kage estará orgulloso, dijo Takuma, tomando nota de que debía priorizar la búsqueda de la infraestructura que Root tenía en el país. ¿Es esto lo que querías discutir? Hacerse con el conocimiento institucional de Root iba a ser de gran ayuda para desmantelar la red de Root y erradicarla. Seré directo. Quiero que consideres un puesto de teniente bajo mi mando, dijo Itachi con tono más serio. Sé que hablamos de esto cuando te recluté, pero necesito a alguien de confianza que sea mi mano derecha. Takuma estaba sin duda sorprendido. Justo el día anterior había hablado con Kakashi sobre el mismo tema, pero no esperaba tener esa conversación hasta después de los funerales del escuadrón de asalto de Kingfisher en la aldea. Y tal vez dejó que sus pensamientos se reflejaran en su rostro porque Itachi lo mencionó. Soy muy consciente de que es de mal gusto hablar de esto ahora, cuando Kingfisher murió anteayer. Itachi no añadió un pero y simplemente dejó la frase en suspenso por un instante. Ambos vamos a tener que ocuparnos de asuntos que no nos dejarán mucho tiempo. Esta era la última misión de Fox, y ya ha resuelto el resto de sus responsabilidades. Se irá en 10 días, y yo asumiré una parte sustancial de sus responsabilidades. Takuma no respondió de inmediato.
Asimiló las sorprendentes palabras, y algo le llamó la atención. Me lo esperaba, pero mano derecha, eso sí que no me lo esperaba, dijo Takuma. Sin contar a Kingfisher, Itachi tenía 2 tenientes más bajo su mando, uno de los cuales tenía a su cargo nada menos que 5 escuadrones. ¿Entonces estás abierto al puesto?, preguntó Itachi. No lo rechazo de plano. Tú y yo trabajamos bien juntos. Eres un shinobi competente. Te he visto liderar a tu escuadrón y confío en que podrás liderar aún más si se te da la responsabilidad. Estoy pensando en asignarte la unidad de Kingfisher, uno de los escuadrones de Fox y, por supuesto, tu escuadrón seguirá bajo tu mando. Ambos son de suma importancia para mí. ¿Por qué yo? Porque confío en ti, dijo Itachi directamente, sorprendiendo un poco a Takuma. Una de las cualidades menos valoradas de mi madre es su capacidad para juzgar a las personas con precisión. Una de las razones por las que te recluté fue porque ella confía en ti. Y desde que empezaste a trabajar conmigo, yo también he llegado a confiar en ti. ¿Es suficiente para que yo sea tu mano derecha? Itachi asintió. No te lo ofrecería si no creyera que eres la persona adecuada. Takuma frunció los labios. Si aceptara, restringiría mi actividad de campo. Gestiona bien tu unidad y disfrutarás de una libertad que, estoy seguro, apreciarás. Itachi nunca se había entrometido en su trabajo, así que Takuma confiaba en él. No necesito tu respuesta ahora. Hablaremos después del funeral de Kingfisher. Lo entiendo, dijo Takuma, contento de tener tiempo para pensarlo. Por supuesto, con el aumento de responsabilidades, estoy dispuesto a hablar sobre ello y a negociar una mayor remuneración. Entiendo que es importante para usted y deseo que se sienta bien compensado. Takuma tragó saliva en silencio. La seriedad de Itachi era suficiente para demostrarle que hablaba en serio, pero esto era una clara señal de que no iba a dejar que dijera no fácilmente. Las puertas de la morgue del cuartel general de Anbu, enclavado en la montaña Okage, se abrieron de golpe. Hiruzen, flanqueado por guardaespaldas Anbu enmascarados, entró en la cámara frigorífica que olía a formaldehído. Stag ya estaba presente, y debido a la ocasión especial, Sable, la jefa de la rama extranjera de Anbu, también se encontraba allí. No tardarían en llegar los capitanes de Anbu, pero el primer vistazo estaba reservado para el Hokage y los altos mandos de Anbu. En el centro de la habitación había una mesa de operaciones y, sobre ella, un cuerpo cubierto con una sábana blanca. Muéstramelo, dijo Hiruzen, sin preámbulos. El ninja Iri a cargo de la morgue retiró la sábana para revelar el cuerpo de Shimura Danz. Su piel se había vuelto cerosa, translúcida como pergamino, lo que lo hacía parecer mayor de lo que era. Su párpado derecho estaba hundido. Era el lugar donde le habían trasplantado el Sharingan de Uchiha Shisui, que había sido extraído rápidamente por orden de Uchiha Sayuri antes de que abandonaran la base de la raíz para regresar a casa. Lo más llamativo de su cadáver era el horrible agujero en su pecho, donde debería haber estado su corazón. ¿Es él?, preguntó Hiruzen. Lo hemos confirmado, Lord Hokage, respondió el ninja Iri. Es el cuerpo de Shimura Danz. Hiruzen guardó silencio un instante antes de comenzar a realizar sellos manuales y presionar su mano sobre la cabeza de Danz. Aunque un equipo de los mejores ninjas Iri era más hábil para confirmar la autenticidad del cuerpo, no pudo evitar verificarlo personalmente para estar completamente seguro. Es él, suspiró, dejando caer los hombros con alivio y algo más. Nadie pronunció palabra mientras Hiruzen se limitaba a mirar al hombre con quien había compartido una larga historia que abarcaba casi toda su vida. No podían saber qué pensaba el Hokage. Danz había sido en su momento el ayudante y confidente más cercano del Hokage. Y a pesar de la traición, quizás precisamente por ella, esa larga relación, con sus altibajos, tenía un gran valor. Shinobi de la oscuridad, así es como lo llamaban, ¿verdad? ¿No lo parece, o sí?, dijo Hiruzen. Stag y Sable contemplaron al hombre que una vez ocupó sus puestos. De hecho, fue él quien dividió a Anbu en dos ramas como su último acto como único comandante de Anbu. Ninguno de los dos sentía aprecio alguno por él debido a sus cargos y los quebraderos de cabeza que Root les había causado a lo largo de los años, incluso antes de la deserción. Pero tuvieron que admitir que el cuerpo que tenían delante parecía el de un anciano cansado, con la mandíbula caída y los ojos hundidos. ¿Qué son estas marcas? Hiruzen señaló las marcas con forma de ramas que cubrían la piel de Danz. Eran más pálidas que el resto del cuerpo, marchitas y parecían madera a la deriva, gris y dañada por el agua. Tenían un aspecto antinatural. ¿Estaba enfermo? No estamos seguros de qué es, Lord Hokage. No había pasado mucho tiempo desde que el cuerpo de Danz regresó a la aldea.
Aún no se había realizado la autopsia completa. Ocúpate de ello, dijo Hiruzen. Stagg vació la morgue para darle algo de privacidad a su padre. Hiruzen miró a Danz, que ahora permanecía en silencio. Recordó el pasado y no pudo recordar la última vez que se habían visto sin discutir, muchas de las cuales ni siquiera recordaba por lo insignificantes que habían sido. Recordaba al muchacho que había corrido con él hasta el campo de entrenamiento, al camarada que había luchado codo con él durante la Primera Guerra Mundial y Shinobi. En aquellos días, su vínculo era sencillo. Era, quizás, la voluntad de fuego en su forma más pura. Lo había pensado mucho después de la deserción de Danz. En el momento en que su maestro, Senju Tobirama, lo eligió como su sucesor, el espejo se había resquebrajado. La amistad de Danz se había transformado en una competencia desesperada y retorcida, una búsqueda cada vez más intensa por demostrar que su oscuridad era más vital para la aldea de la hoja que la luz de Hiruzen. Cerró los ojos y sintió un peso aplastante de autorreproche. Cada traición, la verdadera razón detrás de Root, la fría orquestación de la muerte de Uchiha Shisui y el robo del Jutsu, incluso un par de intentos de asesinato contra Hiruzen que la aldea de la hoja jamás pudo vincular con nadie, se sentía como un fracaso de su propio liderazgo. Aunque las acciones de Danz fueran responsabilidad suya, Hiruzen sentía que había permitido que su amigo se convirtiera en el monstruo que creía que la aldea de la hoja necesitaba. Al dejar que Danz se hundiera cada vez más en las sombras, había renunciado a su conciencia. Se había mantenido al margen, pero al hacerlo, había perdido a su amigo en el abismo. Observó el hueco donde debería haber estado el corazón de Danz. Se preguntó qué habría pasado si hubiera sido más fuerte y, en lugar de permitir que Danz se hundiera más en la oscuridad, sabiendo que era susceptible a su corrupción, lo hubiera rescatado. ¿Qué habría pasado si hubiera salvado el corazón de su amigo? 20 minutos después, Hiruzen salió de la morgue. Fox te lo envió. Stagg le entregó un trozo de papel a Hiruzen. ¿Qué es esto?, preguntó Hiruzen mientras desdoblaba el papel, donde encontró las últimas palabras de Danz para él. Cumpliré su último deseo. Tengo un lugar en mente para su entierro, el memorándum oficial dirá que su cuerpo fue destruido por un sello de la muerte. Para la autopsia, inviten a los Uchiha a enviar a uno de los suyos, pero más allá de eso, la postura oficial es que solo sus cenizas regresaron a la aldea. Todos los Chunin que participaron en la incursión de la raíz habían visto el cuerpo, y ese hecho se extendería entre los altos mandos de los clanes, pero más allá de eso, la información sería restringida. Una decisión prudente, asintió Stagg. ¿Y qué hay de Orochimaru? Hiruzen suspiró y frunció el ceño, con un dolor de cabeza cada vez mayor. Su antiguo alumno había vuelto a hacer algo ridículo que amenazaba la paz de la aldea oculta de la hoja. ¿Qué opinas del informe de Weasel? Si es cierto, tenemos un gran problema. Los Uchiha tampoco estarán contentos con esto, suspiró Stagg. Como jefe de la rama doméstica, los clanes estaban bajo su jurisdicción. No podía imaginar su reacción ante todo esto. En el momento en que se resolvía uno de sus rencores, otro feo ya había asomado la cabeza, y este, con sus muchos rasgos retorcidos, era mucho más peligroso. Por ahora, el problema estaba controlado. Solo un puñado de personas sabía que Orochimaru había poseído el cuerpo de un shinobi Uchiha dado por muerto y había obtenido acceso a su jutsu. A todos se les ordenó guardar silencio, pero eso terminaría en unos días cuando Itachi regresara a casa y revelara esa información a su padre, Fugaku, el líder del clan Uchiha. La relación entre la administración de la aldea y el clan Uchiha había ido en ascenso, pero eso era algo reciente. Era imposible predecir cómo reaccionarían ante la noticia de Orochimaru. Era muy probable que culparan al Hokage. Danz había sido el confidente más cercano de Hiruzen. Asimismo, Orochimaru había sido su antiguo alumno. Bien podrían culpar a Hiruzen. No es sorprendente que esos dos estuvieran en contacto. Lo que quiero saber es qué hacía él allí en la base. Quizás así podamos averiguar algo sobre su relación actual, dijo Hiruzen. Danz, a su manera retorcida, sí se preocupaba por la aldea oculta de la hoja y quería gobernarla. Orochimaru, en cambio, odiaba la aldea oculta de la hoja y prefería verla destruida solo para lastimar a Hiruzen. El informe afirma que tenemos en nuestro poder los registros internos de Root. Es posible que contengan información sobre la relación de Orochimaru con Root. El escuadrón anti-Root de Weasel se encargará de examinar los registros cuando regresen, respondió Stagg. El que está dirigido por Ratel. Esa, sí. Martín Pescador, uno de los lugartenientes de Comadreja. Murió en Fune. Una tragedia. ¿Por qué sacas eso a colación? Necesitará un nuevo teniente. ¿Y crees que elegirá a Ratel?
Tengo un presentimiento. Su historia, relación y circunstancias eran completamente diferentes a las que Hiruzen tenía con Danz, pero dado lo mucho que Itachi confiaba en Takuma, podía vislumbrar que se estaba formando una relación de confianza similar entre los dos jóvenes shinobi. Quizás la generación más joven podría tener éxito donde él y Danzo fracasaron estrepitosamente. Ese mismo día, los preparativos para las celebraciones ya estaban en marcha en el complejo Uchiha. La noticia de la muerte de Danz se extendió rápidamente y llegó hasta el clan Uchiha. Todo el clan, shinobi y demás, estaba eufórico, pues su peor enemigo, aquel que se había atrevido a codiciar su linaje, había muerto. El clan había organizado una especie de festival improvisado para celebrar la ocasión. Mientras todo esto sucedía, los Chunin Uchiha se reunieron. Los más fuertes del clan no fueron la excepción y compartieron la misma alegría que el resto. Estaban felices de que Danz hubiera muerto y de haber vengado a Shisui. Sin embargo, en ese momento, su alegría era contenida, ya que todos estaban concentrados en Sayuri. Ella estaba sentada frente a Fugaku, mientras que los demás Chunin se sentaban en dos filas a cada lado. Mikoto estaba sentada a la derecha, más cerca de su esposo. Ese canalla traidor está muerto. Lo confirmé personalmente y a través de los Irnin presentes en el lugar, les dijo a sus compañeros de clan. ¿Y los ojos de Shisui?, preguntó Fugaku. Le habían trasplantado un ojo. No encontramos el otro, respondió Sayuri con un leve ceño fruncido. Esa había sido su mayor preocupación desde que vio el cadáver de Danz. Incluso había revisado sus pertenencias, pero el ojo no aparecía por ninguna parte. A Shisui le faltaban ambos ojos, pero solo usaba uno. Así que, aunque la muerte de Danz era motivo de celebración, el paradero del segundo ojo seguía siendo completamente desconocido. Aparecerá cuando revisen la base y los cuerpos de los Chunin, comentó uno de ellos, y aunque todos esperaban que fuera cierto, no estaban seguros. Si no estaba en posesión de Danz o de alguno de sus Chunin subordinados, las probabilidades de encontrarlo en cualquier otro lugar eran prácticamente nulas. Veamos el ojo, dijo Fugaku, optando por centrarse en lo positivo. Hay que destruirlo. Sayuri sacó un recipiente de vidrio sellado y, dentro, un ojo suspendido en líquido. Al instante, todos fruncieron el ceño al ver que, en lugar del rojo del Sharingan, el ojo era de un gris pálido y apagado. ¿Qué es esto?, preguntó Fugaku. ¿De quién es este ojo? Es de Shisui, Sayuri frunció el ceño. Yo también estaba confundida al principio, pero luego hablé con Atake Kakashi y Midgai. Ellos lucharon y mataron a Danz. Era una lástima que un Uchiha no hubiera matado a Danz, pero al menos lo mató a alguien que usaba el Sharingan. Midgai dijo que mató o al menos dejó gravemente herido al traidor varias veces durante la batalla, pero cada vez era como si el ataque nunca hubiera ocurrido. Lo describió como si el daño desapareciera, como si se hubiera curado rápidamente de todas sus heridas. Un profundo silencio se apoderó de la sala mientras los Chunin se miraban entre sí. Todos tenían exactamente el mismo pensamiento en mente. Según la descripción, solo podía ser una cosa. Izanagi, dijo Mikoto a la habitación silenciosa. Sayuri asintió. No creo que Midgai mienta. No es alguien a quien puedas ignorar cuando te golpea, y además repetidamente. Y si dijo que sintió como si el ataque nunca hubiera ocurrido, entonces tiene que ser por ese Kinjutsu. ¿Pero cómo?, dijo otro Chunin con incredulidad. ¿Cómo puedes saberlo? El conocimiento sobre Izanagi era extremadamente limitado. Actualmente, solo un puñado de personas fuera de la sala conocían su existencia. Era un Kinjutsu que sacrificaba el Sharingan y se consideraba una deshonra. Por eso, el ojo gris no les llamó la atención de inmediato, pues aunque sabían de la existencia del Kinjutsu, ninguno había visto jamás un Sharingan que hubiera perdido su brillo. Habían pasado varias generaciones desde que un Uchiha utilizara Izanagi. La implicación quedó clara. Alguien había compartido la información con Danz. Lo primero que todos pensaron fue si alguien en la sala la había filtrado. Podría tratarse de alguien que ya no está vivo, así que no limitemos nuestra búsqueda solo a esta habitación. Las palabras de Fugaku tuvieron un efecto tranquilizador inmediato en la sala, ya que disminuyeron sus sospechas, pero aún persistía una leve tensión. Danz llevaba mucho tiempo en el poder. No había razón para que no hubiera obtenido la información hacía siglos. Quizás la había ido desvelando poco a poco a lo largo de los años, descubriendo la existencia del Kinjutsu gracias a una persona, los detalles gracias a otra, y finalmente haciéndose con la información de alguien más. O podría tratarse de un crimen cometido por un único miembro del clan. Todavía no tenían forma de saberlo. Dicho esto, el problema persiste.
Tras la celebración, iniciaré una investigación interna sobre cómo Danz se enteró del secreto mejor guardado de nuestro clan. Será incómodo para los implicados, pero espero que todos colaboren. El equipo tardó 2 días enteros, trabajando sin descanso, en completar la base de Road. Francamente, fue más agotador que las batallas en Fune y en la base juntas. Se lo habrían tomado con calma, de no ser porque los 2 capitanes Anbu debían estar en casa, así que el equipo se dio prisa, reforzado por los clones de Takuma. El viaje de regreso a casa fue duro para Takuma. Había trabajado arduamente durante las semanas previas a la misión. La batalla en Fune y la incursión fueron difíciles, pero los 2 días recorriendo la base de Road fueron aún más agotadores. Sintiendo que el trabajo había terminado, su cuerpo finalmente cedió antes de poder llegar a casa. A cada paso sentía que tenía que arrastrar los pies para seguir avanzando. Otros lo notaron y se ofrecieron a cargarlo, pero él rechazó la ayuda. En parte por orgullo, para no mostrar debilidad, y en parte porque no quería molestar a los demás. No estaba herido, solo cansado. Podía soportarlo, sabiendo que su regreso a casa sería aún más gratificante. Era poco antes del anochecer cuando Takuma regresó a casa. Llamó a la puerta principal, impaciente. Pensó en entrar por el jardín trasero, pero justo cuando iba a darse la vuelta, oyó que lo llamaban. Takuma, Maruboshi estaba de pie junto a la puerta principal. Tenía un pez colgado de un alambre a su lado, que había pescado con arpón. Era del tamaño perfecto para que ambos lo compartieran durante una comida. ¿Me esperabas?, preguntó Takuma. Maruboshi no tomaba más de lo necesario de la naturaleza. Se limitó a observarlo, absorbiendo su presencia. Takuma no le había contado los detalles de la misión, solo que, si todo salía como esperaban, sería peligrosa, como mínimo. La noticia de la muerte de Danz ya había llegado a todos en la aldea. Eso fue todo lo que Maruboshi necesitó para adivinar lo que Takuma había hecho. Bienvenido de nuevo. Estoy en casa. Había sido estresante cuando los demás shinobi regresaron, pero Takuma no volvió a casa. Había perdido a muchos a lo largo de su vida. Era parte de la vida shinobi, y nunca se volvía más fácil. ¿Estás agotado? Takuma asintió. ¿Te gustaría tomar un baño? Solo un lavado. Me quedaré dormida en la bañera si me doy un baño completo. Luego, una comida caliente antes de descansar. Eso sería perfecto. Maruboshi se acercó a él y lo abrazó con un brazo. Takuma sonrió, devolviéndole el abrazo con ambos brazos y sintiendo como la tensión restante se desvanecía al sentirse finalmente como en casa. A la mañana siguiente, un nutrido grupo de ninjas Anbu se reunió en un campo de entrenamiento que había sido cerrado ese día. La mayoría eran agentes y personal bajo el mando de los capitanes Anbu Fox y Weasel. Entre los presentes se encontraban el comandante Anbu Stad y compañeros de departamento de los agentes fallecidos. Todos iban vestidos de luto mientras se reunían para rendir homenaje a sus compañeros caídos. Sus funerales oficiales se celebraron del mismo modo que los de todos los shinobi caídos en acto de servicio durante la incursión contra Road. Además de los funerales, Anbu mantuvo la antigua tradición de dar un toque personal a las despedidas, ya que las familias de los caídos no podían divulgar que su ser querido había fallecido sirviendo a la patria como Anbu. En ocasiones, las familias ni siquiera sabían que su ser querido pertenecía a Anbu, y el departamento prefería que así fuera. Para honrarlos, la mayoría de los agentes consideraban ser Anbu un motivo de orgullo. Anbu celebró una ceremonia informal. Frente a los presentes, un cantero, un shinobi retirado con afinidad por la tierra, talló cuidadosamente los nombres de los Anbu caídos en una de las muchas piedras conmemorativas de la aldea oculta de la hoja, para que fueran recordados junto con otros shinobi caídos de la aldea oculta de la hoja que se consideraban dignos. No tenía nada de especial. Los demás nombres en la piedra eran de shinobi caídos en combate, ni un solo Anbu entre ellos. La única diferencia radicaba en que, en el caso de los shinobi comunes, las familias eran informadas de la ubicación de la piedra posteriormente. En la ceremonia de los Anbu, estos rendían homenaje mientras se tallaban los nombres. Quienes asistían a la ceremonia debían llegar antes de que comenzara el tallado y permanecer hasta que el cantero terminara. Los camaradas caídos habían dado su vida. Lo mínimo que los demás podían hacer era dedicarles algo de su tiempo. Takuma observó cómo grababan el nombre real de Kingfisher en piedra junto con el de sus subordinados. También estaba allí el agente del escuadrón de asalto de Kakashi. No pudo evitar fijar la mirada en las primeras líneas de la piedra, donde estaba grabado el nombre de Riku, entre otros caídos en la guerra de vapor y hielo.
Esta lápida era nueva, y la guerra de vapor y hielo fue el último evento en el que un gran número de ninjas de la aldea de la hoja murieron por su aldea. Miró a su alrededor y vio que muchos se veían emocionados, lo que demostraba que incluso los espías entrenados luchan por contener sus emociones. Aunque diferentes, las emociones en el lugar eran las mismas que la primera vez que visitó la piedra conmemorativa con Anko y Kameko, y que en las cartas que les escribió a Daiki y Yori al respecto. Apartó la mirada del nombre de Riku y miró a su alrededor, deteniéndose en el pálido Yazo y su mano enyesada. Habían evitado el peor escenario, la pérdida de la mano. Desafortunadamente, los ninjas Siri no pudieron comenzar un tratamiento significativo a tiempo. Era demasiado pronto para saberlo, pero era casi seguro que Yazo perdería parte de la funcionalidad de su mano lesionada. Para los shinobi que dependían en gran medida de los sellos de mano para todos los jutsu, una lesión permanente en las manos era quizás la peor señal después de una amputación. Yazo y Koyal, los ninjas Siri del escuadrón de asalto, se mantenían alejados el uno del otro. No se habían dirigido la palabra desde que regresaron a casa, pero parecía que Koyal se sentía culpable por la herida en la mano de Yazo. Aunque Yazo conocía los riesgos y había aceptado la responsabilidad de su mano al acceder a esperar mientras Koyal participaba en el plan de batalla contra Orochimaru, las emociones eran volubles. Dada la personalidad arrolladora de Yazo, solo necesitaba tiempo para asimilar la situación antes de recuperar su habitual normalidad. ¿Descansaste bien?, preguntó Itachi mientras se sentaba junto a Takuma. Un cuarteto podría haber dado un concierto entero en mi habitación y ni me habría enterado, respondió Takuma, con un aspecto descansado para lo que solía ser, lo que significaba que seguía pareciendo perpetuamente cansado. ¿Y tú? Itachi asintió. Ambos tenían preguntas para el otro, pero decidieron guardárselas para sí mismos, para no manchar el honor de sus compañeros. Mamá preguntó si estabas bien. Le dije que estabas cansado pero ileso. Ella se enteró. Me engañó, dijo Itachi, suspirando. Preguntó con tanta seguridad que realmente pensé que había obtenido esa información de alguna manera. Le pregunté cómo lo sabía. Respondió que no lo sabía, pero yo acababa de confirmarlo. Fue un error verdaderamente tonto. Bueno, no te culpes del todo. Estabas cansado, en la seguridad de tu casa, hablando con tu madre. No es de extrañar que se te haya escapado, dijo Takuma, sin rastro de halago en su tono. La competencia de Takuma fue la razón principal por la que le pidió que ocupara el puesto vacante de teniente, pero fue la confianza que existía entre ellos lo que lo llevó a ofrecerle los escuadrones más importantes bajo su mando. En esencia, esto lo convirtió en su mano derecha. Tenían ideas opuestas, discutían lo normal y discrepaban en muchas cosas, pero había un nivel de confianza y respeto que garantizaba que no quedara ningún resentimiento. Podían dejar de lado sus diferencias de opinión para trabajar juntos en la búsqueda de una solución adecuada para cualquier problema que tuvieran. ¿Puedo hacerte una pregunta?, preguntó Itachi. ¿Acerca de? ¿Por qué me tenías miedo? Indulto. Cuando nos conocimos, tuve la clara sensación de que me tenías miedo. ¿Me equivoqué? No, no lo eras, dijo Takuma. Se rascó la nuca y se quedó mirando los numerosos nombres grabados en la lápida. En aquel entonces, le tenía miedo a la muerte, bueno, todavía se lo tengo, pero no tanto, y en aquel momento, un Chunin me parecía la mayor amenaza para mi vida, aunque seamos del mismo bando. Seguro que sabes que eso no significa mucho, porque el hombre al que hemos estado buscando durante el último año y el bicho raro contra el que luchaste se suponía que estaban del mismo lado, dijo Takuma con evidente negatividad. Cuando te vi, no podía creerlo. ¿Cómo podía alguien tan joven ser tan poderoso? El nivel de poder que tenías, siendo igual que yo, era algo que ni siquiera podía imaginar entonces. Así que sí, estaba aterrorizado en aquel momento. ¿Y ahora? Era el miedo a lo desconocido. Ahora, me gusta creer que te entiendo. Ya veo. Gracias por compartir eso conmigo. Mañana estoy ocupado. Itachi iba a darles la noticia de Orochimaru a su clan, pero quiero verte pasado mañana a primera hora y quiero tu respuesta. La noticia de la muerte de Shimura Danza Manos de la aldea oculta de la hoja comenzó a extenderse por todo el mundo y a llegar a las cabezas de las grandes potencias. En la Tierra del Viento, Rasa del Polvo Dorado, el cuarto Kazekage, estaba sentado en su oficina con vistas a la inmensidad desértica de la aldea oculta de la arena. Sus ojos oscuros, que hacían juego con su cabello castaño rojizo, fruncían el ceño, dándole un aspecto severo mientras leía el informe sobre la muerte de Shimura Danza. Ese miserable desgraciado ha muerto, espetó Rasa. Ojalá no hubiera muerto. Los miembros del consejo asesor miraron al Kazekage con sorpresa.
No había una sola persona en toda la aldea oculta de la hoja a la que Rasa no deseara la muerte. Danz y sus intrigas habían sido un problema constante para la aldea oculta de la arena durante décadas, y ocupaba un lugar destacado en la lista de personas que Rasa deseaba que nunca hubieran nacido. ¿Por qué muere justo cuando se convierte en un problema para la aldea oculta de la hoja y para nadie más? Y encima se lleva a todos sus Chunin con él. Rasa dejó el informe a un lado y se dirigió a la ventana que tenía la mejor vista de su aldea. Tras la Tercera Guerra Mundial y Shinobi, el Daimyo del Viento comenzó a subcontratar las misiones que antes se le asignaban a la aldea oculta de la arena, enviándolas a la aldea oculta de la hoja. El gobernante hedonista de su país era un avaro que acumulaba la riqueza nacional en sus arcas en lugar de usarla para el bienestar de su pueblo. Había reducido la financiación a la aldea oculta de la arena, y si solo se tratara de ellos, sería diferente, pero el flujo de impuestos hacia los civiles necesitados en todo el país también se había ralentizado desde la guerra. La guerra le había costado mucho dinero al país, y el Daimyo quería recuperarlo todo cuanto antes, aunque eso significara asfixiar a su nación. La aldea oculta de la arena había intentado ser competitiva, pero la aldea oculta de la hoja ofrecía un servicio más económico gracias a décadas de desarrollo infraestructural y organizativo, lo que les permitía superar a la aldea oculta de la arena en precio, a pesar de provenir de otro país. ¿Por qué les importaría a los civiles que su propia aldea oculta se viera perjudicada? Su única preocupación era quién ofrecía un servicio fiable a un precio más bajo. La única razón por la que la arena oculta no había retrocedido era que Rasa había estado compensando la reducción de fondos y los menores ingresos vendiendo polvo de oro, e incluso eso era solo una solución temporal. Si bien su polvo de oro evitó que retrocedieran, no les permitió crecer. Tarde o temprano, aparecerían grietas y la arena oculta se desmoronaría lentamente desde dentro. Recopilemos toda la información que tenemos sobre Root, dijo Rasa después de un rato. Quiero contactar con cualquiera que esté vivo, ya sean agentes o aliados, que puedan estar bajo amenaza de Leaf. Díganles que podríamos ayudarlos si aceptan trabajar con nosotros. Quienes habían colaborado con Root se encontraban ahora, en cierta medida, marginados. El todopoderoso Shimura Danz, quien tal vez los protegía desde las sombras, ya no estaba con vida. Hasta ahora, la mayoría no habría colaborado con una entidad extranjera en contra de su propio país, pero cuando ese mismo país se volvía contra ellos, buscaban desesperadamente una tabla de salvación a la que aferrarse. Existía un breve lapso en el que el resto de las grandes potencias se disputarían el control de las almas marginadas, y era crucial que la aldea oculta de la arena fuera la principal beneficiaria. Si no podían vencer a un enemigo más fuerte y mejor equipado, solo necesitaban equilibrar un poco la situación o, mejor aún, crear una ventaja a su favor. He tomado una decisión, declaró Rasa a los presentes. Me pondré en contacto con la serpiente. Le diré que estoy interesado en su propuesta y que quiero discutirla en detalle. Si el Daimyo del Viento no estaba dispuesto a financiarlos, entonces solo les quedaba perjudicar a la competencia extranjera hasta el punto de que no le quedara más remedio que volver a casa. De hecho, el hermano menor del Daimyo, si no me equivoco, es el cuarto en la línea de sucesión después de los dos hijos del Daimyo. Quiero saber qué clase de hombre es y si nos respetaría más que su hermano. A Rasa no le interesaba gobernar la Tierra del Viento, pero quizás ya era hora de que su nación tuviera un gobernante digno de su grandeza. Las fronteras de la Tierra discurrían junto a una cadena montañosa rocosa, lo que la convertía en uno de los países más difíciles de invadir. Su ventaja defensiva natural solo era superada por la Tierra del Agua, una isla separada del continente por un mar. Al igual que las fronteras del país, la aldea de la Piedra Oculta estaba rodeada de cadenas montañosas rocosas, lo que le proporcionaba una fortaleza natural de la que se sentía muy orgullosa. La infraestructura de la aldea se construyó con gran parte de la roca y la piedra circundantes, dándoles forma de estructuras similares a torres interconectadas por una red de puentes. El edificio más alto de la aldea, con un techo cónico, era la oficina y residencia del Tsuchikage, y lucía el kanji de tierra. Ba Noki, el tercer Tsuchikage de la aldea oculta de la roca, arrojó un pergamino furioso por toda su oficina. Los presentes se estremecieron al ver cómo el pergamino golpeaba la pared y caía al suelo. «Quiero que me devuelvan mi dinero», gritó Noki. Cuando se enteró de la deserción de Danz, se alegró enormemente porque la santurrona aldea oculta de la hoja había perdido a su belicista titiritero. Aquel hombre había frustrado muchos planes de la aldea oculta de la roca cuando dirigía los Ambu y luego había causado problemas con su pequeño grupo secreto.
Noki supo que Hiruzen había estado bajo mucha presión debido a las acciones de su viejo amigo, y eso le produjo una gran alegría. La guinda del pastel fue que un Chunin Uchiha había muerto y le habían robado los ojos. Eso era lo más dulce de todo. Cualquier desgracia para los parientes de Uchiha Madara era música para sus oídos. De hecho, decidió aprovechar el momento de debilidad de su enemigo. Se puso en contacto con Danz para ver si el belicista estaría interesado en algún trabajo. Y tal como Noki esperaba, el marginado necesitaba dinero y aceptó de buen grado cualquier trabajo, siempre y cuando no fuera en el país del fuego. Para ser precisos, rechazó cualquier trabajo que considerara una amenaza para la aldea oculta de la hoja, que eran la mayoría. Los trabajos que sí aceptó eran tan insignificantes que cualquiera podría haberlos hecho. Así pues, Noki rechazaba los trabajos que no quería que estuvieran relacionados con la aldea oculta de la roca. Si los trabajos salían bien, mejor para él, pero si las cosas salían mal, se libraría de responsabilidades y tendría algo con lo que chantajear a la aldea oculta de la hoja. Lo que ocurría con los ninjas renegados de alto perfil era que la gente solía culpar a su aldea de cualquier cosa que hicieran sus shinobi desertores. Noki frunció el ceño tan profundamente que todas sus arrugas se acentuaron. Se frotó la frente, pensando en Deidara, uno de sus antiguos alumnos, que había desertado de la aldea oculta de la roca y había estado causando todo tipo de problemas explosivos por todas partes. El problema era que tenía muchos proyectos activos con Roota a los que había dedicado mucho tiempo. Un par de ellos eran urgentes, lo que le acarrearía pérdidas importantes. Ahora, tendría que encontrar a otra persona, y le cobrarían una fortuna por la rapidez que requería. Los restos del pequeño grupo de Danz, localícenlos, dijo Noki, haciendo un gesto con la mano hacia los demás. Quiero la información que tienen. No me importa cómo lo hagan, sobornándolos o secuestrándolos, los quiero aquí. Así se hará, Lord Tsuchikage, dijo el comandante de Anbu. Más vale que así sea. Noki respiró hondo para calmarse. Las emociones intensas no eran buenas para la gente de su edad, o al menos eso le había dicho su médico. Y tráiganme a Akatsuki. Tengo trabajo para ellos. Fin del capítulo.